El síndrome de quilomicronemia familiar es un trastorno del metabolismo de los triglicéridos, que son la grasa que mayoritariamente ingerimos con la dieta. Debido a este trastorno, los pacientes tienen una concentración extremadamente alta de triglicéridos en sangre y como consecuencia sufren episodios frecuentes de dolor abdominal y pancreatitis aguda que requieren ingreso hospitalario. Este síndrome, este trastorno, es de origen genético y de hecho para confirmar una sospecha clínica hay que hacer un estudio en el que se buscan qué variantes son las que causan la patología. Esta investigación ha consistido en el estudio de 225 pacientes que tienen lo que se llama hipertrigliceridemia grave, es decir, esa elevación extrema de los niveles de triglicéridos en sangre, y lo que se ha hecho con estos pacientes, además de analizar las características clínicas, se les han hecho análisis bioquímicos y lo más centrado en el estudio es secuenciar su ADN para analizar las variantes genéticas que hemos encontrado. Y este análisis se ha realizado teniendo como referencia los estándares del Colegio Americano de Medicina Genética y Genómica para ver qué variantes pueden ser las causales de la enfermedad. En este estudio los resultados más importantes han sido, por un lado, definir, basándonos en la evidencia científica, qué criterios y por qué, de entre los que definieron el Colegio Americano de Medicina Genética y Genómica, hay que aplicar a las variantes genéticas específicas del síndrome de quilomicronemia familiar. Gracias a esto hemos contribuido al diagnóstico de 21 casos más de esta patología, de entre los 225 estudiados inicialmente. Otros pasos a seguir son la investigación para, por ejemplo, determinar por qué unos pacientes tienen un perfil clínico más grave que otro, y el objetivo final es mejorar la calidad de vida, porque su principal aliado ahora mismo es limitar al máximo la ingesta de grasa en la dieta, y eso es muy difícil. Y bueno, hay ensayos clínicos en curso, hay solamente un fármaco disponible para el tratamiento, pero tiene efectos secundarios y son condiciones de prescripción muy restrictivas. Entonces, seguir investigando para que todo el tratamiento y su calidad de vida mejoren.